Antes de comenzar la prueba de esta herramienta de valoración de riesgo, es necesario conocer algunos aspectos básicos sobre su funcionamiento. Además, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de género nos referimos, en este caso, al ámbito de la pareja o la expareja. El objetivo de esta herramienta es permitir a las y los profesionales que atienden a mujeres en situación de violencia de género valorar el riesgo de que a corto plazo se produzcan actos violentos graves por parte de su pareja o expareja, con el objetivo de iniciar acciones para garantizar su protección y seguridad. Por sus características, esta herramienta tiene un carácter indicativo y no probatorio, es decir, facilita a la persona o equipo profesional que la utiliza valorar el riesgo de que se produzcan actos violentos graves a corto plazo, pero no predice a ciencia cierta que se vayan a cometer. Esto se debe a que se trata de un hecho impredecible, por entrar en juego variables arbitrarias que dependen de la voluntad y las decisiones de los agresores. Dentro de sus funciones podemos destacar valorar el riesgo en materia de violencia de género, alertar sobre posibles circunstancias de riesgo elevado, recabar información para el diseño del itinerario personalizado de atención, reflexionar sobre la información disponible sobre un caso concreto y la necesidad de ampliarla, y generar un documento de derivación o coordinación con otros servicios. Para comprender su estructura tendremos en cuenta que se divide en 4 partes, en función de la información que se recoge. En primer lugar, señalaremos la fecha de realización y los datos que identifiquen a la persona o equipo profesional que realiza la valoración. En segundo lugar, plasmaremos información sobre la víctima para facilitar su identificación y responderemos algunas preguntas sobre su situación actual que nos ayudarán a realizar la valoración del riesgo. En tercer lugar, encontraremos los indicadores de riesgo, en los que tendremos que señalar si están presentes, si no lo están o si necesitamos más información al respecto. Estos indicadores están agrupados en 4 áreas: tipo de violencia, agravantes en el proceso de violencia, factores de peligrosidad del agresor y vulnerabilidad de la víctima. Encontraremos una última área específica y opcional que hace referencia a la violencia ejercida sobre las hijas o hijos que pueda tener la mujer. En caso de que no sea así, simplemente la dejaremos en blanco. Pero además, estos indicadores se clasifican en 3 tipos. Indicadores clave, que son aquellos que han sido validados como los mayores indicadores de que se pueda producir un acto de violencia grave a corto plazo. Indicadores diana, considerados básicos para medir el nivel de riesgo al que está expuesta la mujer. Y por último, los indicadores complementarios, que ayudan a comprender el riesgo y la vulnerabilidad de la víctima. Por último, encontraremos un apartado de respuesta abierta, donde reflejar las observaciones de interés, ya sean circunstancias previsibles que pueden aumentar el nivel de riesgo en el futuro, otros indicadores clave para valorar el riesgo que no hayan sido contemplados en los anteriores indicadores, o factores de protección presentes en la situación de la mujer. Estos últimos ayudan a la persona o equipo profesional a completar la valoración de riesgo y sirven como información añadida para posibles informes de derivación o coordinación. Una vez conocida la herramienta, es importante tener en cuenta que este instrumento para uso profesional forma parte de un protocolo de valoración de riesgo de violencia de género, que ha sido creado para los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer. El diseño de este protocolo se ha contextualizado a partir de los siguientes conceptos clave. Aunque la mayoría conoceréis su significado, vamos a recordarlos brevemente, ya que es fundamental unificar criterios a la hora de utilizar esta herramienta. Como se ha señalado al principio, este protocolo se centra en la violencia de género dentro del ámbito de la pareja o expareja, tal y como se define desde la ley estatal, pero considerando las ampliaciones respecto a la tipología de violencia que ofrece la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Así, esta ley identifica 4 tipos de violencia: física, psicológica, sexual y económica, todas ellas definidas dentro de la propia herramienta. Pero también amplía el concepto a diferentes manifestaciones, entre las que destacan dentro de este contexto la violencia vicaria, también reflejada en la herramienta, y el feminicidio, entendido como los homicidios o asesinatos de las mujeres motivados por una discriminación basada en el género, incluyendo aquellos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja. Por otro lado, para hacer una valoración de riesgo, resulta fundamental comprender cómo funciona el proceso de la violencia.
Aquí se señalan dos referentes teóricos. El primero, la teoría del ciclo de la violencia. Explica que esta funciona de manera circular, manifestándose dentro de sus tres fases: la acumulación de tensión, la explosión de la violencia y la llamada luna de miel o fase de arrepentimiento. De esta manera, la tensión va aumentando progresivamente, en forma de conflictos menores, hasta producirse un episodio violento de mayor gravedad, al que sigue un momento de calma en el que el agresor pide perdón o asegura que no volverá a ocurrir, bajo el objetivo de que la mujer no rompa la relación. Pero esto no sucede así, y el ciclo vuelve a comenzar una y otra vez. En línea con la siguiente teoría, el modelo de escala de la violencia, se va produciendo un aumento progresivo en la frecuencia y la intensidad de los episodios violentos, que además van adoptando nuevas formas, comenzando generalmente desde la violencia psicológica y avanzando hacia otras formas como la violencia física o la sexual. Desde este modelo se entiende que observar los diferentes factores que entran en juego, como las formas de agresión, los medios utilizados, las reacciones emocionales, las personas presentes o el espacio donde ocurre el episodio violento, será fundamental para determinar el nivel crítico amenazante para el bienestar personal de la víctima. Finalmente, la valoración de riesgo de la víctima requiere contemplar el concepto de interseccionalidad, entendido como el encuentro de diversas características sociales en un mismo individuo, como el género, la edad o la etnia, que puedan generar desigualdades y discriminaciones. De esta manera, cuantas más características presente una mujer, mayor será su vulnerabilidad. Aún más si se suman otras circunstancias comprendidas en los indicadores de la herramienta que podrán influir en su capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza, tal y como cita la definición misma de vulnerabilidad. Una vez comprendidos los conceptos, cabe señalar que el protocolo que alberga esta herramienta contempla que la sola valoración del riesgo no es suficiente para la protección de la mujer. Por esta razón, el documento también incluye pautas para el diseño de los itinerarios personalizados de actuación, modelos documentales para la derivación o coordinación con otros servicios y una guía de recursos para la mujer que ha sido valorada. El objetivo es hacerle consciente de su situación y del riesgo al que está expuesta, pero desde el diseño estratégico de una intervención integral. No solo se busca informarle, sino que la atención se centra en acompañarle durante su proceso. Ahora sí, una vez contextualizada la herramienta de valoración de riesgo, podemos dar paso a esta última prueba de validación, donde se medirá su operatividad. Para ello, cada participante valorará el riesgo de al menos 4 mujeres atendidas en los últimos 6 meses, a través de este modelo de prueba en formato de formulario web. Lo recomendable es escoger casos en los que se perciba diferente nivel de riesgo, para poder observar si la herramienta responde de manera diferenciada. Cabe señalar que la herramienta está en modelo de prueba, por lo que no ofrecerá un resultado al final de su cumplimentación. Aunque el resultado sí será probado durante el análisis posterior. El objetivo en este caso es simular la valoración de riesgo para que la persona que la realiza pueda reflejar sus impresiones acerca de su utilización. Al finalizar, encontraréis unas preguntas con este fin. Por favor, responde sinceramente con las conclusiones obtenidas en cada uno de los casos. Para que la prueba sea válida, debe cumplir los siguientes requisitos de validez. Primero, disponer de conocimientos y experiencia profesional en materia de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Segundo, conocer el objetivo de la herramienta y sus características. Tercero, valorar el riesgo de casos reales, recientes y conocidos. Cuarto, realizar la valoración de manera posterior a las entrevistas individuales. Quinto, reflexionar acerca de la operatividad de la herramienta. Y ahora sí, muchas gracias por tu colaboración.